que nos acompañan en esta transmisión, que la bendición de Dios le acompañe, la paz de Dios le guarde y su poder le proteja cada día. Amado hermano, amado consiervo, amada hermana, que Dios le bendiga realmente. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que compartimos cada domingo. Y estamos en un tema que hemos denominado un buen servidor de Jesucristo. Estamos analizando o compartiendo algunos rasgos distintivos de cómo es y debe ser un buen servidor de Jesucristo. Recordando que todos hemos sido llamados a servir, todos, no hay nadie que se escape, nadie se puede librar de este llamado, porque la Biblia dice claramente en Romanos 6:22, ¿verdad? Nos enseña que una vez que hemos sido libres del pecado, hemos sido hechos también siervos de Dios y siervos de la justicia. Así que no hay manera de librarse, usted ya es un servidor, no es que va a ser, usted es un servidor, una servidora de Cristo, esa es parte de la naturaleza de su llamamiento, y entonces es necesario que conozcamos, ¿ya?, cómo es y qué debe hacer un buen servidor, porque es lo que deseamos, que al final del tiempo, cuando el Señor vuelva y nos pida cuentas, oigamos de su voz que nos diga: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que permítame leer un versículo sobre el cual estamos iniciando, pero vamos a ir a través de la Biblia buscando y viendo, ¿verdad?, cuáles son esos rasgos que caracterizan a un buen servidor, una buena servidora de Jesucristo nuestro Señor. 2 Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Eh? Predicamos a Jesucristo, no a nosotros, predicamos a Jesucristo como Señor. Y si es el Señor, todo Señor tiene servidores, tiene siervos, ¿no? Por eso Pablo continúa y dice: y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que, ¿qué le parece si oramos un momento, invocamos el nombre de nuestro Señor? Amado Dios, gracias te damos, gracias por este tiempo especial en que, como también otros tus servidores, otros de tus siervos, tus mensajeros, estamos transmitiendo la palabra tuya, Señor, que tú nos has dado y que nos has encomendado que debemos transmitirlo, debemos predicarlo, debemos anunciarlo, Señor, y que enseñemos todas las cosas que tú nos has mandado. Gracias por la bendición de saber que somos siervos tuyos. Gracias por tan alta distinción, por tan alto honor de ser denominados, además de ser hijos de Dios, también siervos y siervas de Dios. Permítenos comprender y aprender cuáles son esos rasgos que caracterizan a un buen servidor, un buen ministro de Jesucristo. Amado Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para comprender bien la verdad de tu palabra y que por ella seamos instruidos, seamos formados y transformados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, entonces estaba diciendo que todo hijo de Dios, de hecho también todo ministro de Jesucristo, debe verse a sí mismo como un siervo, ¿verdad? Ya todos somos siervos. Aún los ministros nunca dejamos de ser siervos. Y de hecho, ministro significa siervo, ¿verdad? Un servidor también. Y recordemos que aún los apóstoles se reconocían a sí mismos como siervos. Mencionamos el caso de Pablo, que muchas veces él se presenta a sí mismo diciendo, como en Romanos 1:1, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando escribe a Filipenses, se presenta Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El apóstol Santiago dice, siervo de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿No? El apóstol Judas también, escritor, no el Iscariote, pero el otro Judas que escribió uno de los libros, ¿verdad?, que está casi al final de nuestras Biblias, él se presenta de esta manera: Judas, siervo de Jesucristo. ¿Bien? Así que la palabra siervo, básicamente, que viene en una voz griega, que es el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento, es doulos, se refiere a una persona en calidad de esclavo, ya sea voluntario o involuntariamente, ¿ya? No necesariamente es que lo han impuesto. Hay algunos que así mismo también de manera voluntaria se hicieron esclavos, se hicieron siervos de alguien, ¿no? ¿Ya? Pero la idea principal que transmite esta palabra doulos es no tanto de un sentido de miseria, de humillación, sino especialmente está transmitiendo la idea de
sujeción, de sumisión, ¿ya? Entonces es la idea de una persona que de una manera devota, ¿no? se somete absoluta, completamente a un señorío, a un señor, ¿sí? Entonces ese es lo que debemos guardar en nuestra mente especialmente, ¿no? Que es alguien que a sí mismo, en el caso nuestro, como siervos de Dios, voluntariamente, ¿sí? ¿No? Voluntariamente nosotros nos sometemos, porque aceptamos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, por nuestra propia voluntad. ¿Ok? Esto va más allá del nuevo nacimiento. Una vez que hemos nacido de nuevo, usted necesita también reconocer, ¿verdad?, que ha cambiado de posición. Antes teníamos un amo tirano que era el diablo, lamentablemente, porque la Biblia dice que todo aquel que peca, esclavo es del pecado, ¿no? ¿Ya? Entonces, y el señor del pecado es el maligno, ¿no? Satanás. Pero ahora hemos cambiado el señorío. Ahora le pertenecemos a nuestro Señor. Es un Jesucristo. Es un Señor bueno. Es un Señor bondadoso. Es un Señor, ¿verdad?, que nos ama con amor eterno e incondicional. Así que ser siervo de Jesucristo, como dijo alguien alguna vez hace muchos años, es el título más alto. Es un título más alto que un monarca del mundo, ¿no? Más alto que un rey. Pues bien, la semana anterior hablamos de algunas cualidades. Voy a enumerar solamente las que vimos la semana anterior. Algunas cualidades, rasgos distintivos de un buen siervo. Ya que somos siervos, tenemos que saber quién es y qué hace un siervo, ¿verdad?, para ser buenos siervos de Cristo. Porque también hay malos, pero seamos de los buenos, ¿ya? Entonces, las cualidades que tiene un buen siervo, en primer lugar, es que es fiel en el servicio de Dios. Mateo 25:21, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que seamos buenos siervos, seamos fieles en el servicio. En cualquier dimensión, en cualquier lugar, en cualquier nivel, con cualquier cantidad de gente, poco, mucho, con cualquier cantidad de recursos, poco, mucho, ¿verdad?, que nos haya confiado, poco, mucho, lo que el Señor espera de usted y de mí es que seamos fieles, seamos buenos siervos, ¿okay? Segunda cualidad, enseña fielmente la palabra de Dios y la sana doctrina, ¿no? Y a partir de ahí nos vamos al libro de Timoteo, el primer capítulo, o el primer libro también, porque Timoteo, esta carta o epístola fue escrita por Pablo a un joven ministro, a un joven servidor de Dios. Por eso que hay mucha enseñanza ahí, mucha instrucción de cómo debe ser y cómo debe actuar un buen y un fiel siervo de Cristo, ¿ya? Entonces, una segunda cualidad que encontramos, y vamos a ir a través de Timoteo buscando también y encontrando esas cualidades, es que un buen siervo, un buen ministro de Cristo, enseña fielmente la palabra de Dios y la sana doctrina. En Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que esa es la segunda cualidad que encontramos en la palabra, ¿no? Enseña fielmente la palabra de Dios y la sana doctrina. No se desvía, no enseña lo suyo, sino que enseña pura y precisamente lo que está en la palabra de Dios. Tercera característica, no acepta doctrinas extrañas que causan confusión. Primera de Timoteo 1:4 dice, Pablo le escribía a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay una sola doctrina, y la doctrina pura es la que está basada en la palabra. Ni siquiera en una institución evangélica, cristiana, cualquiera que sea, ¿no? Con todo respeto que todas ellas merecen, pero la sana doctrina es la que está basada únicamente en la Biblia, en la palabra de Dios, sin distorsionarla, ¿no?, sin desviar, ¿no?, sin torcer lo que la palabra de Dios dice y ha dicho desde su origen, ¿no? Así que, número 4, otro distintivo de un buen ministro de Jesucristo es que mantiene un corazón limpio. 1 Timoteo 1:5, en su primera parte dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Ven?
¿Ya? Esa palabra limpio viene de una palabra en el griego que es kataros, significa limpio, claro, puro, es decir, una vida completamente transparente, sin mancha ni nada que afecte su integridad. Número 5, ¿no? Mantiene una buena conciencia. Ese mismo versículo que acabamos de leer, en la segunda parte dice, y de buena conciencia. ¿Ya? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Entonces, un buen ministro también es alguien, ¿verdad? Un buen ministro de Jesucristo es alguien que se preocupa de mantener una buena conciencia. Eso no es muy fácil en este tiempo, ¿no? Especialmente, ¿verdad? Que la conciencia se puede contaminar, ¿sí? Y se puede desviar. Pero un buen ministro cuidará su conciencia. ¿Ya? Se refiere a una buena moral, es decir, alguien que en su vida ha establecido principios, valores, normas éticas, morales, basadas en la palabra de Dios, que lo van a preservar del mal camino, lo van a preservar de ser contaminado, lo van a preservar inclusive de desviarse y de cometer malas acciones, malas decisiones, ¿sí? Se mantiene con una buena conciencia. Un buen ministro se preocupa de mantener su conciencia buena, pura, limpia. Además, número 6, otra característica de un buen ministro de Cristo es que mantiene una fe pura. ¿Ya? Pablo lo va a decir en ese mismo versículo también, 1 Timoteo 1:5, al final, en la tercera parte, dice, y de fe no fingida. ¿Ya? Es decir, alguien que tiene una fe no fingida, ¿no? La palabra que se usa ahí es anupócritos, de ahí proviene también la palabra que es conocida en el castellano como hipócrita, ¿no? Y aquí se refiere a alguien que no actúa con disimulo, que es sincero, una persona sincera, ¿verdad? Sin disimulo, que no es hipócrita, que no tiene doblez, que no es de una manera aquí, de otra manera allá, ¿no? Que no tiene un pensamiento aquí, otro pensamiento allá, ¿verdad? Que se muestre de una forma aquí ante uno y se muestre de otra forma en otro lado. No, no es una persona que mantiene una fe pura. Por eso Pablo dice una fe no fingida. Número 7, séptima característica, es alguien que se mantiene fiel a su llamado. Es fiel a su llamado. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y aún estando en cadenas, ¿verdad? Azotado, golpeado, herido, humillado, pero aún así Pablo, ¿verdad?, se mantuvo fiel a su llamado. Delante de un rey en cadenas, él le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no he sido rebelde, no fui rebelde a la visión celestial. ¿A qué visión se refiere? La visión de aquel día que tuvo cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, ¿verdad? Y donde le dijo, levántate, ve a tal lugar y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Entonces el Señor le dijo, para esto ha sido llamado, para esto, para esto, para esto. Y en su vida y en su ministerio vemos como Pablo, a pesar de todas las aflicciones, todos los golpes, todas las calumnias que vinieron sobre él, todas las pruebas y tribulaciones que pasó, pero se mantuvo fiel hasta el final. Por eso él dijo, he acabado la carrera y he guardado la fe, ¿no? Por eso, por demás, me espera la corona de justicia. Así que tengamos ese buen ejemplo, ¿no? Como nuestro Señor Jesús también, hasta el final, hasta el final. Mantengámonos fieles. No valdría de mucho si somos fieles, ¿verdad?, hasta 5 minutos antes de partir de este mundo. Tenemos que ser fieles hasta el final, hasta el final. Sea fiel a su llamado también, sea fiel, porque es el Señor que lo llamó, sea el Señor que lo estableció en el lugar donde usted sirve, en cualquier posición y en cualquier condición y en cualquier lugar, el lugar donde haya muchos recursos, donde haya mucha gente o donde haya apenas 1, 2, 3 a quienes usted se le ha confiado y está sirviendo, ¿verdad? No se preocupe por eso, pero manténgase fiel. Dios no le va a pedir más cuenta de lo que usted no puede hacer, ¿verdad? Ni lo que Él espera de usted sobre todo y de mí es que seamos fieles, fieles, fieles. Recuerda eso, se repite una y otra vez en la Biblia. Aquí dice Pablo, dice, porque me tuvo por fiel. Y este es un rasgo distintivo de un ministro. Venga lo que venga y pase lo que pase, se mantiene fiel a su llamado. ¿Okay? No desmaya, no renuncia, no abandona, no se desvía, no se va, ¿no? ¿Okay?
¿Ya? Esta palabra fiel viene de una voz en griego, pistos, que significa alguien digno de confianza, que es verdadero. Número 8, y hasta aquí llegamos la semana anterior, y yo dije que esto parece muy obvio y sin embargo hay que decirlo, porque inclusive está ahí también, ¿no? Dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿No? Entonces Pablo, perdón, Pablo se reconoce a sí mismo como un pecador, ¿no? Ya, es decir, el centro de esto, detrás de todo esto, es que un rasgo que caracteriza a un buen ministro de Cristo es que es salvo del pecado. Y digo que parece demasiado obvio que uno ni siquiera debería mencionarlo, pero sin embargo debemos hacerlo, ¿verdad? Porque hay gente que está sirviendo, que está en una posición de liderazgo, de servicio, de ministerio, ¿sí? Y que no son salvos. Con toda claridad se lo digo. Se lo digo con conocimiento de causa. He caminado un poquito, conozco un poquito, ¿verdad? Y le puedo decir, hay gente que no es salva, que no manifiesta fruto de salvación, fruto de arrepentimiento, y están ahí. Hasta endemoniados he visto, así, literalmente, ¿no? En el altar. Endemoniados, o sea, no estoy hablando mal, sé lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, gente que no ha nacido de nuevo. Pues esto hay que asegurarse, ¿no? Hay que asegurarse. Entonces, Pablo mismo dice que nos examinemos si estamos en la fe. ¿Bien? Y lo dice por el Espíritu Santo. Ok, entonces estas son las 8 características que vimos la semana anterior. Veamos algunas más en este día. ¿Bien? Entonces, siguiendo la numeración, vamos a decir número 9. Otra característica de un buen ministro de Jesucristo, entendiendo un ministro como servidor, sierva de Dios, del Señor. Entonces, número 9, su vida es un buen ejemplo para otros. ¿Okay? Su vida es un buen ejemplo para otros. Vamos a mencionar 2 versículos, siempre tomando en esta parte el libro de Timoteo, o la epístola a Timoteo, porque, como recuerdan, mencioné que esto fue escrito para un joven ministro del Señor, ¿no? Un siervo de Dios a quien le escribe otro ministro con experiencia, con sabiduría y especialmente con revelación, de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso esta palabra es para nosotros también, ¿no? Que servimos al Señor. Así que esta característica es que su vida es un buen ejemplo para otros. 1 Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿A qué se refiere Pablo? De que siendo él un hombre cruel, ¿no? Por eso dice, Cristo mostró en mí toda su clemencia para ejemplo. Y conocemos por la Biblia que Pablo era una persona irascible, no se contenía, era cruel, sí, era cruel, era terrible, tenía un genio terrible que golpeaba a los cristianos. Dice que los golpeaba hasta hacerlos blasfemar, los arrastraba jalándolos de los pelos. Imagínense, era cruel, ¿no? Medio salvaje, ¿no? Actuaba con maldad. Ese era Saulo, ¿no? Porque ese fue su nombre original, Saulo, que fue convertido y su nombre también fue cambiado, ¿verdad? Entonces, ahora él puede decir, soy ejemplo, sí, antes yo fui un terrible, un pecador, ¿no? Un malvado, cruel, salvaje, bueno, otras calificaciones, ¿no? Negativas, pero ahora en su vida muestra que realmente hay un cambio, en su vida muestra, porque acá no hay nadie que pueda decir, sí, yo soy el santo, el puro, que nunca pequé, porque la Biblia lo dice claramente, no hay justo ni siquiera uno. Pero qué lindo es, qué hermoso es, qué bueno es que podamos mostrar en el tiempo que realmente hay un cambio, ¿no? Que realmente hay una transformación, que realmente, ¿verdad?, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros ha tenido efecto, ¿verdad? Y eso está produciendo un cambio en nuestra vida. Eso es lo que dice Pablo. Entonces dice, para ejemplo de los que habían de creer en él, ¿no? Entonces nuestra vida se convierte en ejemplo porque la gente dice, sí, yo lo conozco, yo sé, él fue esto y esto y esto, y no lo pueden negar. Correcto, no se puede negar, pero fue en la vida vieja, la vida antigua, de la cual nos avergonzamos ciertamente, ¿no? Pero a la cual hemos renunciado, la cual hemos abandonado. Ya no pertenecemos a esa vida, ya no pertenecemos, somos nuevas personas, nuevas criaturas, una nueva creación,
¿Ve? Entonces, en esta nueva vida es donde ahora nos convertimos en ejemplo para las demás personas, ¿ya? Y debe ser así. 1 Timoteo 4:12 le dice Pablo también a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Y sé ejemplo especialmente en 6 áreas, ¿no? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. ¿No? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, que también significa fidelidad, ser fiel, ¿verdad? Y en pureza. ¿Qué le parece? ¿No? Entonces la vida de un buen siervo, de una buena sierva de Dios, debe mostrar, hermanos, debe mostrar que hay un progreso en su buena conducta. Es decir, un día para atrás, un mes para atrás, un año para atrás, o el tiempo que tenemos en Cristo, la gente tiene que notar que vamos progresando, vamos desarrollando, vamos increciendo, ¿no? Es decir, vamos creciendo, ¿ya? Vamos hacia arriba, hacia adelante, no para atrás, ¿no? Sino para bien, para mejor, ¿ok? Que eso se vea. Sí, perfectos no somos, ninguno lo somos, pero no nos escudemos en eso, porque estamos siendo perfeccionados, estamos en el proceso de perfeccionamiento, así que eso se tiene que notar, ¿no? En el tiempo, ¿ya? Ok, entonces ante Dios y ante la gente debemos continuar creciendo y siendo ejemplos para otros. Ok, entonces vamos al número 10. Décima característica de un buen ministro de Jesucristo es que dedica su vida a servir con disciplina y compromiso. Es alguien que dedica su vida a servir con disciplina y compromiso, obviamente a nuestro Señor, ¿verdad? 1 Timoteo 1:18 dice de esta manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Mm? Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice, milites por ellas la buena milicia. Ahora, aquí se está usando un término militar, ¿no? Es milites, sí, es un término militar, ¿ya? La buena milicia, ¿no? Ahora, esta palabra, que tal vez no es muy común ahora, ¿verdad? Viene de, obviamente, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que en el griego se usa la palabra estrateumai, otra vez lo voy a pronunciar, estrateumai, ¿ya? Y significa literalmente servir en una campaña militar. En una campaña militar con todos los deberes, funciones y sacrificios que demanda esa campaña militar, ¿no? ¿Ya? Y tiene la idea de ir de un soldado que va a la guerra, por eso dice que milites la buena milicia, ¿ya? Es de un soldado que es enviado a la guerra, entonces nos vemos así, ¿no? Entonces, en la guerra uno no puede hacer, no puede ser negligente, ¿no? En la guerra uno no puede hacer las cosas en el momento que quiera, cuando siente, cuando le parece, no, o sea, ahí se conduce con disciplina y compromiso, ¿verdad? ¿Ya? Entonces eso implica mucha renuncia, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿verdad? Esta palabra también tiene la idea de lidiar con las inclinaciones carnales. Acuérdense que un militar, similar que un deportista, ¿verdad? Entonces tiene que lidiar también con esas inclinaciones carnales, vicios y digamos, cosas que pueden afectar su disciplina, ¿no? Su entrenamiento, su ejercicio, ¿ya? Entonces, un buen militar, como un buen deportista, sabe que tiene que renunciar, ¿no? A malas noches, a juergas, como se dice, ¿no? A vicios, cosas que afectan su salud, que afectan, ¿sí?, su disciplina. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque está concentrado, ¿no? Tiene un propósito, tiene una meta, tiene una comisión que debe cumplir. Entonces, esta expresión, cuando Pablo le dice a Timoteo que milites por ellas la buena milicia, se refiere a dedicar la vida, a dedicar su vida para servir en forma disciplinada, como un soldado, con disciplina, con coraje, con esfuerzo y sacrificio. ¿Ya? Inclusive negándose, renunciando a todo aquello que lo puede desviar de su servicio fiel y consagrado al Señor en su reino, ¿sí? Todo lo que me puede desviar, todo lo que me puede apartar, todo lo que puede contaminar mi servicio al Señor, lo que me puede apartar, entonces renuncia a eso, ¿ya?
aún si fueran cosas no necesariamente malas o carnales, pero que me quitan, me apartan del objetivo, ¿no? O me distraen de eso. ¿Bien? Entonces, eso es. Entonces, es un buen ministro, es alguien que ha aprendido a dedicar su vida a servir a Cristo con disciplina y compromiso, ¿no? Y en el compromiso tiene que ver que su prioridad es su Señor, ¿no? Busca a su Señor, sirva a su Señor, aunque eso signifique renunciar a cosas que otros pueden estar disfrutando de repente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, esta semana, creo que esta semana que viene, va a haber un partido de fútbol, ¿no? Como en casi todos los países latinos y en el mundo, pues el fútbol se llama el deporte rey, ¿no? Y más cuando juega la selección nacional, ¿bien? Y algunas veces cae en días de culto, en días de servicio, ¿sí? Y hay algunos que, digamos, se inventan una justificación para no estar en el servicio, no estar en el culto, ¿sí? Con tal de quedarse viendo el partido de fútbol. Eso es común. Pero un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad?, está listo, está presto, aunque también desearía, y no es algo malo, digamos. Sin embargo, por cuanto tiene bien claro y está bien disciplinado y comprometido, su Señor es primero, y su servicio al Señor es primero. ¿Ve? Entonces hay cosas que se pueden renunciar. Quizás no estamos en una guerra física real, pero debemos entender el tema de la disciplina y el compromiso. ¿Con quién estoy? ¿Y a quién estoy sirviendo? ¿No? Y si al que sirvo es el Señor y merece lo mejor y lo primero en mi vida, entonces lo debo demostrar en todo momento, en toda situación. ¿Estamos? Amén. Muy bien. Ok, entonces vamos al número 11. Número 11. Otra característica de un buen ministro de Jesucristo es que la oración y la acción de gracias son parte de su vida, ¿ya? La oración y las acciones de gracias son parte de su vida diaria, debería decir, ¿no? En 1 Timoteo 2:1 dice Pablo, por el Espíritu, exhorta ante todo, a que se hagan, mire, ante todo ¿qué? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿ya? Dice, ante todo está diciendo que se hagan algunas cosas, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Ve? Esto es. Entonces, ¿a qué se refiere? La palabra aquí, ante todo, ¿no?, que está traducida ante todo, en el griego es la palabra proton, ¿ya?, que significa literalmente primero, y primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden y primero en importancia, ¿sí? Eso es lo que significa esta palabra, protón, que aquí se ha traducido ante todo. Otras traducciones dicen sobre todo, viene a ser lo mismo, ¿no? Dice, entonces significa primero en cuanto a tiempo, en cuanto a lugar, en cuanto a orden, en cuanto a importancia. Esta palabra protón también significa antes, al principio, principalmente, y significa primero que todos, o primero de todos, ¿eh? Entonces eso ya está resaltando que entonces al hablar inmediatamente, cuando dice Pablo, exhorta ante todo que se hagan oraciones, peticiones, rogativas, me está diciendo, esta es la prioridad máxima que debe tener, ¿verdad?, un ministro fiel, un buen ministro de Jesucristo. Así que la vida de oración debe ser de máxima prioridad en la vida de un siervo del Señor. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Ya? La vida de oración. Pero también, al mismo tiempo, en ese mismo nivel, dice, habla de las acciones de gracias, ¿no? Las acciones de gracias. Así como tenemos una vida de oración constante, diaria, ¿verdad?, como una prioridad máxima que uno no debe descuidar diariamente, al mismo tiempo, habla de que debemos también presentar acciones de gracias. La palabra acciones de gracias viene de una voz que es conocida un poco en el español, es la palabra Eucaristía, que además significa también gratitud, ¿ya? Y la Eucaristía viene a ser también en este lenguaje que expresa a alguien que está realmente agradecido, o sea, que de corazón, sinceramente, de verdad está agradecido, sobre todo refiriéndose a Dios, ¿no?, como un acto de adoración, un acto de reconocimiento, ya un acto de
de gratitud, ¿ya? Por eso se traduce también como dar gracias, ¿ya? Dar gracias, ¿no? Por eso dice acciones de gracias. Otra traducción dice hacimiento de gracias. Hacimiento en el sentido de hacer, ¿no? Hacer, ¿ya? Es decir, tener la acción de dar gracias, ¿ya? Entonces, eso debe ser un distintivo también, ¿no? De un buen ministro, ser agradecido. Ser agradecido. Primero a Dios, también a las personas, hermanos. Porque yo sé que dice acción de gracias por todos los hombres, ¿no? También por aquellos que Dios usa para bendecirnos, para cuidar de nosotros, para ayudarnos, de repente para estar en un momento oportuno a nuestro lado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay tanto que Dios hace a través de personas que a veces no les tomamos importancia, ¿no? Gente que nos conoce, gente que tiene cuidado de nosotros, gente que también no nos conoce, gente que quizás única vez en la vida vamos a encontrar, pero que ha sido un instrumento, tipo un ángel de Dios, un mensajero de Dios, ¿no? Que llega en un momento oportuno, ¿verdad? Para alguna situación específica, pero viene enviado por Dios, puesto por Dios en ese momento, ¿no? Entonces seamos agradecidos, nunca dejemos pasar, ¿verdad?, el hecho de dar gracias, primero a Dios, pero también a aquellas personas que nos han brindado la mano, nos han apoyado, nos han ayudado, porque nadie llega a ninguna posición sin la ayuda de otros, nadie, y debemos tener presente eso, ¿no? Y qué bueno que sea así, porque así entonces nadie se debería sentir, ¿verdad?, con soberbia de creer, yo solito me hice, yo solito he llegado aquí, yo solo, nadie me ayudó. Eso no es cierto. La gente que dice eso está ignorando a aquellos, ¿verdad?, que fueron usados en el transcurso de su vida, ¿no? Empezando por su propia madre, que le trajo al mundo, ¿no? Empezando por la familia, cualquiera que sea, pero que de alguna manera les sirvió, ¿no? Empezando por compañeros, amigos, hasta enemigos, Dios usa para ayudarnos, ¿ve? Entonces nadie llega, ¿no? Alguien nos recomienda, alguien nos ayuda, alguien nos apoya, alguien ora por nosotros. Entonces siempre hay que reconocer que debemos dar gracias a Dios primero, pero también a todos los hombres, ¿no? Hombres, personas que nos han ayudado. ¿Ya? Entonces ese es un buen distintivo, una buena característica de un buen ministro. Un buen ministro es alguien que es agradecido, alguien que sabe hacer acciones de gracias, ¿no? ¿Ya? A Dios siempre, ¿ya? Y eso significa que no es alguien que anda quejándose, no anda todo el tiempo quejándose porque le fue mal, porque tuvo dificultades, porque su vida es difícil, ¿verdad? ¿Ya? Le tocó la parte más difícil de toda la humanidad, ¿no? Dice gracias aún en la dificultad, gracias aún en la angustia, dice gracias aún en la escasez, ¿no? Aprende a ser agradecido con Dios, ¿no? Porque si tenemos vida y abrigo, ¿no?, debemos agradecer, debemos estar contentos que tenemos, ¿no? Por lo menos un lugar para dormir, un pan para comer, ¿verdad? Y tenemos el aliento de vida para continuar hasta que el Señor nos llame. Así que el número 11 es que la oración y la acción de gracias son parte característica de su vida diaria. ¿Ok? Vamos al número 12. El número 12, otra característica, otro distintivo de un buen ministro de Jesucristo, es que se caracteriza por vivir en quietud y reposo. Miren lo que estamos diciendo, o lo que la Biblia más bien nos enseña. Se caracteriza un buen ministro de Cristo por vivir en quietud y reposo. ¿Dónde dice eso? En 1 Timoteo 2.2. 1 Timoteo 2.2. Después que ha dicho, quiero que ante todo se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, inmediatamente después de eso dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Que vivamos quieta y reposadamente. ¿Ve? Entonces, ¿qué se espera de un ministro de Cristo? Porque en este caso estamos hablando del ministro de Cristo, ¿no? Se aplica a toda la gente, pero especialmente estamos hablando para aquellos, ¿no?, que saben que han sido llamados a servir, que somos todos también. Entonces, nos está hablando de alguien que ha aprendido a llevar una vida apacible. Miren, no estoy diciendo que no tenga dificultades, no estoy diciendo que no pase por tribulaciones y pruebas, no, pero aún en medio de todo eso y en todo tiempo aprendió o ha aprendido a llevar una vida apacible, ¿no? Que sabe
vivir en el reposo de Dios, ¿no? En la paz del Señor, sin alteraciones por causa de angustias o preocupaciones, ¿ya? Entonces a veces uno se llena de ansiedad, se altera, se preocupa por adelantado, por cosas que aún no han ocurrido, ¿no? Pero aquel que ha aprendido a confiar, sobre todo por eso la oración, pues esto viene inmediatamente después de la oración, por eso la oración debe ser la máxima prioridad, porque en la oración entonces descargamos, en la oración buscamos, en la oración nos fortalecemos en Dios, en la oración recibimos paz, en la oración recibimos dirección, ¿no? En la oración recibimos inspiración, en la oración Dios nos habla, en la oración Dios nos conforta, aún en la oración Dios nos sana, ¿no? En la oración Dios aquieta todas nuestras ansiedades, nuestros problemas, ¿no? En la oración descargamos, entregamos al Señor, ¿no? Todo lo que nos aflige, todo lo que nos preocupa, ¿ve? Entonces nos descargamos, volcamos en Él, como dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, está en Salmo 55:22, ¿ve? Entonces por eso cuán importante es la oración. Entonces a continuación de hacer eso, una práctica diaria de máxima prioridad la oración, es que podemos vivir quieta y reposadamente. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos, confiados en Dios, hemos descargado todo eso, hemos entregado a Dios. Señor, ahí está en tus manos, confío en ti, de manera que puedo vivir quieto y reposadamente, aún en la tormenta. Como dice una canción cristiana, ¿no? Paz en la tormenta. Que todo el mundo puede estar atormentado con la tormenta y usted y yo podemos vivir en reposo, en quietud, en tranquilidad, que hasta la gente se sorprende. ¿Y tú por qué no te preocupas? ¿Y cómo puedes estar tan tranquilo en medio de todo? Estamos tranquilos porque confiamos en Dios. Mire, algunos de ustedes que me conocen, ¿saben? Hace 2 años tuvimos aquí de visita a un amigo de África, un ministro de Dios llamado el pastor John Odiambo, se acordarán. Y fuimos a la ciudad de Moyobamba, allá en la selva, ¿no? De Tarapoto, un poquito más allá, como unas 3 horas más o menos de viaje más allá. Y habíamos ido obviamente en avión, porque si no demora más de 26 horas el viaje, en bus. Así que tuvimos que ir en avión y luego en un taxi colectivo para llegar hasta la ciudad de Moyobamba. Estuvimos con un buen amigo allá, ¿verdad? El pastor Eliderio Angulo, que tiene la iglesia ahí cerca de la Plaza de Armas, en el centro de Moyobamba. Y entonces, bueno, cuando se terminó toda la actividad ministerial que tuvimos allá, nos devolvimos otra vez hasta Tarapoto, donde está el aeropuerto, y cuando llegamos ahí, el pastor al día siguiente volvía hacia África. Un pasaje para África cuesta carísimo, alrededor de $2,000, ¿no? Más o menos estaba en ese tiempo, de ida y vuelta, ¿ya? Y estábamos nosotros hoy, digamos, y mañana él tiene que viajar de vuelta a su país. Y si no está a tiempo, pierde el viaje, pero también pierde el boleto de retorno, ¿no? Ya no es como antes, que le cambiaban por otro el siguiente vuelo. No, ahora no, se pierde el ticket, ¿verdad? Y uno tiene que comprar el otro vuelo. Y aunque sea solamente retorno, viene a costar casi igual que un pasaje de ida y vuelta en el tiempo actual. Así son las cosas. Y entonces estábamos en el aeropuerto y llegamos con tiempo, pero vimos un montón de gente, un tumulto que había pasado, que estaba lloviendo tan fuerte que no habían vuelos de Lima a Tarapoto y no llegaba ningún vuelo. Frecuentemente llegan 5 vuelos diarios de cada una de las diferentes aerolíneas y no entraba ninguno. Entonces toda la gente estaba alterada, estaban literalmente por la tormenta, estaban atormentados, preocupadísimos. Obviamente a nosotros también nos causó cierta preocupación, porque si él no lograba viajar, sobre todo él, ¿no? Aunque andamos juntos, ¿verdad? Entonces al día siguiente perdía su pasaje. Y es un asunto ya complicado, porque reunir una cantidad de miles de dólares ya no es un asunto tan sencillo, ¿no? Así que me acerqué, busqué a las personas que corresponden ahí, me dijeron: Señor, todos ellos también están en la misma condición que usted, ¿ya? Y no hay vuelos. No salen vuelos de Lima porque no pueden, los aviones no pueden aterrizar aquí por la tormenta, ¿no? Está terrible. Y yo le dije: mire, señorita, hagamos algo. Yo sé que vamos a viajar, pero necesito su ayuda. Le digo: le voy a dar mi número de teléfono y quiero que usted me ponga en una lista de espera. Aún si no viniera el vuelo de esta aerolínea en la cual tenemos ticket, yo sé que ustedes se conocen con sus colegas de otras aerolíneas y quisiera pedir su ayuda. Mire,
el varón que está ahí es un pastor que viene desde África, ¿no? Y él no puede perder su pasaje de retorno, porque si pierde usted va a tener problemas. Le hablé en ese tono, ¿no? Un poquito con la experiencia que tenemos, porque va a tener problemas porque ustedes, cuando no pudieron llevarlo a tiempo, ¿verdad?, para tomar su conexión, entonces ustedes van a tener que pagar ese pasaje de retorno, ¿sí? Y seguramente es a usted que le van a llamar la atención. Así que por favor, le pido que me ayude, ¿no? Él tiene que viajar sí o sí. Pero miren, no hay que entrar en aviones, va. Alguna salida habrá, no se preocupe. Tome mi teléfono, mi número de celular, y por favor usted me llama. Yo voy a estar esperando nada más. Yo sé que ahorita en este momento no se puede hacer más nada, solo esperar. Y voy a esperar, ¿sí? Me dijo, bueno, está bien. Me dijo, tomo mi número. ¿Ya? Y entonces tuvimos que esperar. Nos hicimos a un lado y ahí estaba un montón de gente angustiada y otros gritando y todo, pero obviamente no se podía hacer nada. Es una tormenta, ¿no? Una situación ya ¿cómo se llama eso? De fuerza mayor, ¿no? Un fenómeno natural. ¿Ya? Y mientras todos esperaban y hay alterados y todo, yo dije al pastor, que hasta ese momento no habíamos comido porque salimos muy temprano, le dije, ¿sabe qué, pastor? Vámonos a comer. Me miró, ¿cómo? Pero no, no vamos a comer, tranquilo, le digo. Aquí ya hicimos nuestra parte, ahora dejemos a Dios que haga su parte, ¿no? Y así fue, así fue. Y nos fuimos a un restaurante porque estábamos con hambre, ya era tarde ya en ese momento y veníamos de viaje y todo lo demás. Así que nos fuimos a comer, estábamos tranquilos comiendo. Y después de eso alguien nos llamó por un pastor que vivía por ahí cerca y nos conectamos con el pastor conversando y conversando. En un momento me llama la señorita y me dice, ¿sabe qué? Me dice, hay una oportunidad para que vean, y justo hay para dos, me dice. ¿Sabe qué? Pero no es con nosotros, es otra aerolínea. Y esa otra aerolínea, que no recuerdo el nombre, es la única, dice, que entraba porque tiene aviones que tienen más motores. Y como tiene más motores, entonces tiene más fuerza y entra en medio de la tormenta, ¿ya? Pero esa aerolínea, a mí no me gusta viajar porque tuve mala experiencia con esa aerolínea. Entonces dije, bueno, lo voy a pensar un ratito y ya le llamo, le dije yo, ¿no? Y en ese momento estábamos con el otro pastor que vivía en esa ciudad y me dice, pastor, disculpe, pero yo escuché su conversación, ¿no? Y le sugiero, me dice, le recomiendo, acepte, pastor, porque ninguna otra aerolínea va a entrar. Nosotros ya conocemos, vivimos acá. Esa aerolínea es la única que entra, justamente él me explicó, porque tiene más motores y ellos pasan en medio de la tormenta. Así que, pastor, recomiendo, acepte. Inmediatamente yo llamé, ¿no? Y ya me dije, señorita, acepto, gracias, y allá vamos de inmediato, ¿no? Y así fue. Y eso nos salvó. Y Dios puso, miren, en el camino a un pastor que no conocíamos, pero fue un ángel en ese momento para explicarnos y ayudarnos, ¿no? ¿Verdad? Y bueno. Así que el pastor, ambos pudimos llegar a tiempo y ya retornó a tiempo también a casa y todo se solucionó. Pero miren, cuando tuve la oportunidad de ir a África, él contó esa experiencia y él, el pastor Odiambo, y él contó y dijo, y yo me quedé pasmado, dijo él, ¿no? Me quedé así porque dijo, no, yo estaba súper preocupado porque tenía que volver y no tenía cómo pagar tantos miles de dólares para el pasaje hasta África, hay que viajar por 3 continentes, ¿no? Porque se viaja de aquí, se va hasta Europa, de Europa se va hasta África, entonces todo un viaje larguísimo, de 2 días de viaje en avión. Así que, entonces, él contó eso y me dijo, pero ¿y qué hizo el hombre de Dios después que habló todo eso? Dijo, no, vamos a comer. Me dijo, dice, yo me quedé, ¿cómo vamos a ir a comer? Dijo, sí, vamos a comer. ¿Saben por qué es eso? Porque podemos vivir quieta y reposadamente cuando caminamos en el Señor, ¿no? Cuando le entregamos al Señor en oración, ¿no? Confiamos en Él, es nuestro ayudador, y la Biblia dice nuestro pronto auxilio, ¿no? Entonces así, o sea, realmente en la tormenta literal, natural, simbólica, como quiera, sí podemos hallar paz en medio de la tormenta, sí se puede vivir en paz, se puede vivir quieta y reposadamente, ¿ya? Sin alteración, se puede, ¿ya? Entonces, es el shalom de Dios, pues, ¿no? Esa paz que sobrepasa toda comprensión. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no se las doy como el mundo la da, ¿no? Entonces es una paz que el mundo no conoce, ¿no? Pero que los hijos de Dios tenemos el privilegio de gozar de esa paz, ¿ya? Así que un buen ministro de Jesucristo se caracteriza por eso, ¿no? Vive en quietud, vive en reposo. ¿Que hay dificultades? Sí. ¿Hay tribulaciones? Sí. ¿Hay ataques? Sí. Hay muchas cosas que pueden alterarnos, sí, pero depende de usted y de mí si queremos dejamos que eso nos altere o decidimos vivir en quietud y en reposo.
como dice la Biblia. Y eso se consigue cuando nosotros, en nuestra vida de oración, ¿no? Nuestro tiempo con Dios, en la intimidad con el Señor, se le entregamos a Él. Toma, Señor, toma. Porque si no se lo entrego, entonces sí la carga me va a oprimir, me va a apretar, me va hasta desesperar. Por eso es mejor, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. ¿No? Me gustaría decir cuántos dicen amén. Bueno, ya lo dije, ¿no? Pero que ahí donde está, bueno, por lo menos escriba y diga amén, amén, gloria a Dios. Permítame compartir uno o dos características más de un buen ministro de Jesucristo. El siguiente es el número 13, está en el mismo versículo también, 1 Timoteo 2:2, y se refiere a dos características adicionales, que son la piedad y la honestidad, ¿no? La piedad y la honestidad que vienen a ser distintivos en la vida de un buen ministro, un buen siervo de Jesucristo. ¿Ya? Ese mismo versículo que leímos, 1 Timoteo 2:2, luego dice, para que vivamos, primero dice, quiete reposadamente, y continúa, en toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. ¿Sí? Ahora, la palabra piedad viene del griego eusebeia, de ahí viene el nombre Eusebio. También en el femenino existe el nombre Eusebia. Yo tengo un pastor amigo en la ciudad de Pucallpa, se llama Eusebio, ¿no? Y este es un buen nombre, porque ese nombre, esa palabra, ¿no?, que da origen al nombre Eusebio, es la palabra Eusebeia, significa eso, santidad, piedad. Se refiere a alguien, a una persona que muestra devoción a Dios a través de sus acciones. O sea, es una persona devota, ¿ya? Un devoto. ¿Han escuchado eso? Con V, ¿no? Una persona devota, devoto, ¿ya? Y se caracteriza porque tiene una actitud de hacer en su vida, ¿no? Tiene la actitud de hacer solamente aquello que a Dios le agrada. Esa es una persona devota, esa es Eusebia, ¿no? Una persona piadosa, es una persona temerosa de Dios, que vive en el temor, no en el miedo, sino en el temor reverente de Dios, y procura en su vida hacer únicamente aquello que a Dios le agrada, ¿ya? Entonces eso ayuda mucho también la oración, porque está ligado con la vida de oración y de acción de gracias, ¿no? Y esto dice, para que vivamos quiete reposadamente, y luego en toda piedad y honestidad. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Una persona temerosa de Dios, reverente, devota a Dios, pues obviamente va a buscar a Dios, ¿no? Porque eso le agrada a Dios, ¿sí? A Dios le agrada que sus hijos le busquen. Dijo, me buscaréis y me hallaréis. En otro pasaje dice, me dejaré hallar de vosotros. Dios se alegra cuando le buscamos. Y es una gran ayuda para una vida de piedad, ¿no? Una vida devota, una vida de temor de Dios en nuestro corazón. Por eso también esa palabra está ligada a la santidad, ¿no? Ya una persona devota o piadoso, ¿no? Pío es diferente a impío. Impío es lo opuesto. Entendemos lo que es un impío, ¿no? Pero una persona que es pío se refiere a una persona santa, ¿ya? Entonces, esta palabra también significa santidad, ¿bien? Entonces, además, otro distintivo que está en este versículo es la honestidad. Dice, para que vivamos en toda piedad y honestidad. La palabra honestidad viene del griego semnotes. Semnotes es una palabra que se refiere a una persona venerable, o sea, de honor, ¿no? Que es digno de admiración, de honor. Es una persona que muestra probidad, ¿ah? No es muy común esta palabra, pero han oído, ¿no? Un hombre probo, una mujer proba, se refiere a una persona íntegra, ¿ya? Una persona íntegra, que es serio en el sentido de ser justo, íntegro en sus actos, ¿no? Por eso se traduce como honestidad, ¿ya? Y miren, este distintivo, honestidad, es una de las cualidades que se exigen de un siervo de Dios, tanto en 1 Timoteo 3, que conoce los requisitos para los obispos, ¿no? Que son siervos, servidores de Dios, como en Tito también. Por ejemplo, Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo, le está escribiendo a Tito, que es otro joven ministro de Dios que estuvo sirviendo en Creta, especialmente menciona en Hechos, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, le dice, te dejé en Creta, dice, ¿ya? Entonces, en Tito 2:7 dice,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y aquí se traduce como seriedad, porque es uno de las acepciones, significados de esta palabra, ¿no? Pero es la misma palabra, se notes que se habla de una vida honesta, de ser honesto, ¿ya? Entonces, esa es una característica de un buen ministro, es honesto. Seamos siempre honestos, ¿ya? Seamos, no es que mostremos, no, seamos. Uno puede mostrar en apariencia una apariencia de piedad, una apariencia de justicia, una apariencia de honestidad. No, 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 aquí no se habla de aparentar, no se habla de mostrar, no, no, que seamos, que sea parte de nuestra vida, ¿no? Está digamos, establecido como un principio de vida, de manera que lo hacemos parte de nuestro estilo de vida, el ser honesto. Seamos honestos siempre, ¿no? Dignos de honor, ¿ya? Y entonces que seamos íntegros en todo, siempre, siempre, ¿no? Como mis padres siempre decían, siempre andemos con la frente en alto, ¿no? Y creo que se entiende esa expresión. Andar con la frente en alto es sin tener nada que nos avergüence, ¿ok? ¿Ya? En esta vida con Cristo, ¿no? Muy bien, entonces voy a terminar con un punto más, ¿no? Que les había dicho dos, este es el segundo, con esto vamos a quedar por hoy. El número 14. Un buen ministro de Jesucristo es alguien que reconoce que ha sido constituido por Dios en su posición de servicio, ¿no? Alguien que reconoce que ha sido constituido, establecido por Dios en su posición de servicio. Cualquiera que sea, en el lugar, en la posición y aún en la condición en que esté sirviendo, pero reconoce que es Dios el que lo ha establecido ahí. 1 Timoteo 2:7, dice el apóstol Pablo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, ¿no? Dice, fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad, ¿no? Y está hablando de parte del ministerio que él tenía como predicador, como apóstol y como maestro de los gentiles, ¿no? Pero dice él que fui constituido. No dice yo alcancé esto porque me puse a estudiar, porque estuve a los pies de Gamaliel, ¿no? O porque pasé años orando y preparándome. Él no dice eso, ¿no? Es decir, no confía en lo que podría ser, digamos, algún mérito suyo. No, ¿no? Lo que él está reconociendo y confesando, está diciendo, yo fui constituido. ¿Y por quién fue constituido? Dios, por Dios, pues obviamente, ¿no? ¿Ya? Por el Señor Jesucristo, ¿ya? Porque dice, por ejemplo, en Efesios 4:11, que es un versículo conocido, él mismo, está hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ve? Entonces, es el Señor el que constituye, no somos nosotros, ¿sí? Por más que deseemos, por más que queremos, el siervo de Dios debe admitir que es Dios quien establece a cada uno de sus servidores en un lugar y en una posición específica. Algunos serán más notorios, algunos serán más visibles, algunos recibirán dones que tal vez pueden, digamos, como tienen cierta espectacularidad, ¿no? Como milagros, como profecía, etcétera, que llaman la atención, ¿no? Algunos reciben otro tipo de dones como de servicio, digamos, que muchas veces es hecho, en la mayoría de los casos, en el anonimato, ¿no? El don de dar, por ejemplo, ¿no? Dar con sabiduría, dar de corazón, dar a alguien que necesita, pero muchas veces, como dice el Señor, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y que solo el Señor está enterado, ¿ve? Entonces, el asunto es que no se preocupe usted si es o no es visible ante los ojos de los hombres, porque es suficiente, más que suficiente, que el Señor lo sepa, porque Él es el que lo estableció y Él es el que le dio los dones para que usted pueda servir con eficacia y con efectividad, ¿no? Y eso habla de un nivel de excelencia. La eficacia y la efectividad combinados nos dan la excelencia en el servicio, ¿ve? Entonces, así la gente lo conozca o no lo conozca, la gente aplauda o no aplauda, la gente valore o no valore, ¿verdad? Lo importante es que el Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que has sufrido,
¿no? ¿Ya? Entonces, que Él sepa es suficiente para nosotros, ¿no? Pero entonces reconozcamos dónde estamos, en la posición que estemos, cualquiera que sea, ¿no? Diácono, ujier, líder de jóvenes, maestro de escuela dominical, predicador que evangeliza en las calles, ¿no? Que limpia el templo, que cambia los focos o que arregla lo que fuera, hermano, donde usted está sirviendo, alégrese, alégrese, agradezca al Señor, ¿no? Es Dios quien lo tiene en ese lugar. Y en el camino, eso veremos más adelante, usted puede crecer y usted puede ser promovido a otro nivel, pero sea fiel mientras que está en ese lugar, ¿no? En esa posición. Y reconozca que es Dios quien pone, no depende de nosotros. Por más que querramos, no podemos y no debemos establecernos en una posición, en un ministerio que Dios no nos ha llamado y no hemos sido constituidos por Él, ¿ya? Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Recuérdese eso, quien tiene misericordia. Sí está hablando de Israel, la elección de Israel, pero justamente el principio es que Dios elige, ¿no? Dios elige, Dios decide. De Dios depende, no de nosotros. ¿Amén? En medio de tantos pueblos, tantas naciones, Dios escogió a Israel. En medio de tanta gente, Dios quiso escogerle a usted, quiso escogerme a mí, ¿no? Para que seamos sus servidores, seamos fieles en el servicio del Señor hasta que Él venga, ¿no? Aquí vamos a quedar por hoy y continuaremos el próximo domingo. En la mañana solamente hoy cambiamos de horario porque hemos estado de actividad en el templo, así que por eso es que la transmisión se hizo en este horario, ¿no? Luego volvemos al horario en la mañana y desde ya convocamos a nuestros hermanos de la congregación de Iglesia Cristiana Internacional Shalom, que retornamos nuevamente a los cultos presenciales, porque habíamos estado haciendo algunos arreglos en el templo, ¿no? Así que Dios me los bendiga, Dios le guarde y recuerde ser un buen ministro, un buen servidor, una buena sierva de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor. Para nosotros es un regocijo, es motivo de gozo y de honor saber que somos, además tus hijos, de ser tus hijos, también somos tus siervos, tus siervas. No hay más alto honor en la tierra que ser un siervo, una sierva del Dios viviente. Ayúdanos a ser buenos siervos y buenas siervas. Señor, que no seamos solamente aquellos que cumplimos como si fuese solo un deber, una obligación o por un compromiso, sino que de corazón procuremos ser los mejores para ti. No por orgullo propio, sino, Señor, por causa de tu reino, por causa tuya, Señor, de que demos lo mejor, como tú también nos diste al mejor, a tu propio Hijo. Gracias por la palabra de hoy. Tu palabra aliente, anime, instruya, Señor, y nos encamine dentro de tu propósito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y nos vemos la siguiente semana. Shalom, shalom. Bendiciones.